Muy buenas, Diego. Bienvenido a EduHacking. No sé si esto es un episodio de podcast, una masterclass, un mixto. Vamos a ver lo que va saliendo, pero la idea es que nos puedas presentar una herramienta que estás desarrollando. Y bueno, pues antes de nada, darte las gracias por tu tiempo, por tu generosidad, por querer que también yo sea partícipe en el propio desarrollo de la herramienta, gracias a Ernesto Panadero, que nos puso en contacto en su momento, al que aprovecho para lanzar un saludo. Y bueno, pues eso, darte las gracias y darte la bienvenida. No, José Luis, muchas gracias. Buenos días a ti. El placer es mío y en serio, de corazón, gracias a ti por poderle transmitir a toda tu comunidad lo que vengo haciendo y que tener esta oportunidad para poderles explicar y poder hablar un poquito más de lo que pueden ser herramientas que faciliten un poquito la investigación mundial. Así que muchas gracias por tenerme. Nada, nada, un placer. La idea es que podamos ver la herramienta, ¿no? Pero antes quisiera que estuviéramos unos minutillos hablando un poco de ti, que originó la creación de esta herramienta, y alguna cosita más, y enseguida pasamos a la acción viendo la herramienta y seguiremos conversando tú y yo con la herramienta en pantalla. Pero antes, cuéntanos un poco más de ti, a qué te dedicas y por qué decides crear esta herramienta. Pues sí, mira, José Luis, la verdad que llevo aproximadamente ya 2 años y medio trabajando en esta nueva herramienta como un emprendimiento propio y mío. En el pasado yo me dedicaba a vender software a grandes empresas y ahí es donde me di cuenta de que el mundo de la automatización iba realmente a cambiar muchos de los procesos de empresa a empresa y de internos dentro de las empresas. Pero lo que propulsó mucho el proyecto al que ahora mismo estoy enfocado es realmente mi propio aprendizaje. Todo empezó el origen desde lo que sería la curiosidad más sana y ambiciosa de aprender y de cubrir lagunas de conocimiento mías, personales y profesionales, y de cómo con la inteligencia artificial podíamos realmente agregar fuentes de calidad que también disminuyeran un poquito la alucinación de estas tecnologías, para dar, para dar también simplemente respuestas más fidedignas y que pudiéramos confiar en las fuentes y en los autores que habían escrito esas respuestas o esas perspectivas, ¿no? Así que llevo, pues ya te digo, 2 años y medio, ahora mismo ya muy enfocado en lo que sería la revisión de literatura académica, eh, enfocado a ayudar a todo tipo de investigadores en el mundo que publiquen y que contribuyan a publicaciones académicas, y también a las instituciones en las que trabajáis todos para que pueda ser una herramienta que ayude a toda la institución y no solamente a unos pocos. Así que bueno, Eh, encantado. no hemos dicho el nombre de la herramienta, aunque hemos estado un poco hablando Sí, de esto al principio. Se llama, ahora tú me corriges la pronunciación, Abstract. sí, se llama Abstracts. Yo lo denominé así en un principio porque consideré precisamente que los abstractos académicos estaban entremezclados a día de hoy con lo que podría ser el potencial de sintetizarlos mediante inteligencia artificial. Pero la razón por la que últimamente ya no menciono mucho el nombre es que tiene cierta dificultad a la hora de ser pronunciado, y probablemente vaya a cambiar en un futuro no muy lejano. Así que se llamará algo un poco más dirigido a lo que es este problema que estamos resolviendo, que es el tema de las revisiones bibliográficas. Evidentemente, lo importante para que se pueda llevar una persona al ver o escuchar esto es el ver el funcionamiento de una herramienta y para el uso que le puede dar, ¿no? Que está claro que el perfil de personas que más uso le puede sacar o más provecho puede sacar, pues somos los investigadores en general, pero también creo que cualquier persona, porque el uso técnico, como veremos, es muy sencillo, también le puede sacar beneficios. Es decir, una persona que no sepa dónde buscar los artículos científicos, este tipo de herramientas les puede facilitar muchísimo esa labor y con menos capacidad crítica de interpretar cosas, pero igualmente creo que incluso al público general yo me atrevería a decir que también le es de utilidad. ¿Crees que esto puede ser así? Pues claro, o sea, yo considero que
la curiosidad lleva a cualquier individuo a convertirse en un investigador, ¿no? El nivel o la profundidad de lo que quiere investigar depende de cada uno, pero sí que es parte de mi visión es ayudar precisamente, ¿no? No solamente al experto de un dominio, de un campo de investigación, sino también a la persona curiosa que está aprendiendo, que está descubriendo algo y que querría simplemente tener datos y respuestas muy concretas a problemas más complejos, más grandes. Así que, por supuesto, sí, el objetivo no es solamente ayudar a esos investigadores que ya investigan, sino también a aquellos que quieran quizás iniciarse en el campo de investigación, ¿no? A mí me gusta que hayas insistido varias veces en el término de curiosidad. Creo que estamos en un momento, gracias a la tecnología y en concreto a la inteligencia artificial, que tenemos de nuevo, se aumentan las posibilidades de aprender y esto para los curiosos y curiosas es una bendición. Y yo mi percepción, a lo mejor estoy muy sesgado, es que cada vez veo más personas interesadas en el aprendizaje, en cómo aprender y no solamente en tener títulos universitarios. Entonces creo que ahí la inteligencia artificial, pese a sus riesgos, sus actuales carencias y este tipo de cosas, da la oportunidad a la persona curiosa, también a la persona perezosa, porque también puede ser un gran atajo, pero yo evidentemente lo veo desde la perspectiva de que alguien que quiera aprender, pues ostras, para mí está siendo fundamental la inteligencia artificial para aprender, ¿eh? Hombre, yo lo que te digo, José Luis, por eso creo que conectamos tanto y yo soy perfectamente el ejemplo de lo que acabas de describir. Es la curiosidad la que me ha traído hasta donde estoy a día de hoy en poder crear esta herramienta. Yo sin haber podido aprender de esta manera tan acelerada, muchos de los conceptos que voy implementando y programando y diseñando en la solución no hubiera sido capaz. Es todo gracias a la inteligencia artificial y por la cual también quiero brindar a aquellos usuarios con menos conocimiento de que puedan también aspirar a aprender de esa manera tan rápido y de investigar de una manera más inteligente. Y luego desligar también, por qué no decirlo, el concepto de investigación a universidad. Es decir, que cualquier profesional prácticamente necesita un mínimo de investigación en su campo. Cada vez vamos a tener más profesiones relacionadas con estas, o un estudiante. Decir que la investigación es inherente al ser humano. Y parece que muchas personas que cuando escuchan el término de investigación es investigadores, bata blanca, laboratorio, universidad. Entonces yo creo que también estas herramientas Sí, permiten igualarnos a las personas, entre nosotros, a poder aprender con un conocimiento que aunque siga teniendo sus propias limitaciones, pero va a ser mucho mejor que si aprendemos a base de noticias de un periódico, que bueno, pues sí. está bastante más limitado. Totalmente, y para traerlo un poquito más, aterrizar un poquito más el impacto, ¿no? De lo que pueden tener estas revisiones bibliográficas más allá del mundo académico y científico, es en decisiones de salud, ¿no? O sea, aquí estamos hablando de muchos practicantes de la medicina, especialistas que necesitan hacer estas revisiones bibliográficas antes de empezar un tratamiento, antes de implementar una nueva fórmula por ejemplo, de lo que sería tratamientos emergentes, darles de alguna manera un poquito de cabida a las investigaciones que soporten y apoyen esas decisiones. En el tema político, de gobierno, de administración, todo lo que serían políticas también se deciden en base a lo que son temáticas científicas, con lo cual hay muchos analistas que también se pueden ver beneficiados. Y por supuesto ya a nivel industrial, todos los investigadores de departamentos de investigación y desarrollo están también a la orden del día buscando siempre nueva literatura. Con lo cual es un problema grande el que sea un proceso manual y todavía lento el entender qué es lo que existe, ¿no? De literatura académica allá afuera. Yo de las herramientas IA que ya utilizaba para buscar información académica, yo no he visto ninguna que se pueda parecer o que sea como la tuya, que no sea una equivalente o que Ujú. añada diferencias mínimas, pero para que quien nos está escuchando o nos esté viendo
se puede hacer una idea por si ha utilizado ya algunas. Tenemos herramientas como Consensus, Space, Elicit, aunque luego entraremos en temas técnicos, si te parece, Sí. pero sería, podríamos meterla al menos dentro de este grupo de herramientas. Sí, por supuesto. Estas que has mencionado, tanto Elicit como Consensus, vienen trabajando ya desde hace años en ayudar sobre todo a la comunidad académica a agilizar esos procesos de investigación. No necesariamente se centran única y especialmente en lo que sería la revisión bibliográfica, sino también tienen otra serie distribuyen el producto de una manera un poquito más amplia. Pero lo que también querría atraer un poco a tu audiencia es el hecho de que cuando yo explico lo que se supone que he diseñado, realmente lo ponemos un poquito a la par de lo que serían los modelos de Deep Research de inteligencia artificial. Entonces, cuando eres un suscriptor premium de ChatGPT, ahora mismo tienes la opción de seleccionar una manera de investigar más profundamente, que es el modelo más avanzado de OpenAI. Y lo mismo pasa con Google, que tiene también un nuevo modelo que de alguna manera investiga y te ofrece informes de largo alcance, ¿vale? Yo también me dirijo a eso, ¿no? Me dirijo a lo que sería la producción final de un informe de calidad basado en fuentes fidedignas, pero que en este caso solamente y siempre van a ser del alcance académico, a diferencia de lo que sería un Google o un Google Gemini o un Google OpenAI ChatGPT. Mm. Pero sí, entraremos. Y Sería si queréis, lo más parecido, tu herramienta sería más parecido a esa opción, que tengo que decir que tu herramienta estaba antes que esa opción de, por sí, ejemplo, de ChatGPT, hay que sí, decirlo, ¿eh? Y yo doy efectivamente, fe porque llevamos ya, no recuerdo cuando empezamos a contactar, pero hace un año ya casi, más o menos un sí, yo, poquito. yo creo que sí, finales del año pasado, no recuerdo, pero llevamos meses y esa opción no estaba, ¿eh? En ChatGPT. Sí, efectivamente, yo vengo trabajando en el concepto de lo que serían los agentes inteligentes y los procesos facilitados por tecnología de agentes desde hace ya más de un año y medio y es lo que realmente me permite a día de hoy ponerme un poco a esa comparativa, ¿no? Porque lo que yo pensé siempre es que el usuario tiene que estar en control de lo que se supone que es la investigación que le facilita una máquina, que le facilita la inteligencia artificial. Y sin embargo, otras empresas han optado por masticar y machacar todo ese proceso y darle el control a lo que sería la inteligencia artificial. Creo que en el caso y en el mundo académico ha de estar el investigador en la dirección de lo que es ese protocolo, como vamos a ver ahora en el producto. Y yo creo que estoy muy contento de ver que, bueno, lo que pensé hace ese tiempo sigue todavía vigente y está a la orden del día para lo que sería ofrecer respuestas de calidad a cualquier tipo de usuario. Mm. Aunque lo veremos ahora en el entorno, pero también, y esto imagino que a lo mejor también te puede provocar algún problema, es decir, el que no se use de la misma manera que se usa un chatbot. Pero la tendencia del usuario quizá puede ser esta, ¿no? Como ya ha aprendido a utilizar un ChatGPT o equivalente, pues cuando ve este tipo de herramientas puede extrapolar sus estrategias y ahí quizá pierda, ¿no? Y eso es un poco también el objetivo también de esta sesión, ¿no? El ver cómo la diferencia que puede tener entre un chat, por así decirlo, normal y este tipo de herramienta, ¿no? Totalmente, y también destaco un poco el estado, ¿no? En el que se encuentra un poco la solución actualmente. O sea, yo lo que he aspirado a crear y a diseñar es un prototipo de lo que sería un poco la experiencia de interactuar con un asistente en el cual hay diferentes pasos, no solamente un paso de input-output, sino diferentes pasos que permitan también enriquecer la experiencia final y la respuesta final que ofrece el asistente. En el futuro, no muy lejano, mi intención es obviamente de convertir esa experiencia en algo incluso más amigable para aquellos que no están acostumbrados a hablar todo con un asistente inteligente, sino que sea quizás mucho más
fácil de navegar a la hora de editar el protocolo de investigación. Pero por el momento estoy teniendo muy buen feedback. La gente que lo está empezando a usar aprecia mucho lo que sería también esa oportunidad de dar feedback a la hora de investigar. Y aunque parezca un poco novedoso, tengo la fe de que se puede llegar a adoptar en muy poco tiempo y aprender a usar en muy poco tiempo también. Yo me lo estoy pasando muy bien con la herramienta de Contigo porque tengo la posibilidad de opinar sobre ella, de decir, oye Diego, pues mete esto, que como investigador nos viene mejor hacer esta otra cosa y tienes mucha apertura en ese sentido de recibir feedback del usuario final que lo esté utilizando y de Sí. mejorar la herramienta. Digo esto también porque cosas que se verán hoy, pues posiblemente irán cambiando y evolucionando en la herramienta y eso será porque estás atento al funcionamiento de los comentarios que directamente tú estás recibiendo de las personas e incluso siempre tienes predisposición a tener reunión con gente interesada y a escuchar, ¿no? Y esto es muy bonito, siempre lo demandamos, las personas que trabajamos en tecnología educativa, demandamos que las herramientas deberían diseñarse, crearse y pulirse, no solamente en manos de ingenieros e ingenieras, sino también de, por ejemplo, en este caso, por nuestro contexto, de investigadores o docentes que opinen sobre esa herramienta desde su visión como desde un perfil no técnico. ¿Eh? Y esto creo que también va a ir enriqueciendo. Lo ha hecho ya con la evolución que yo mismo he ido viendo con la herramienta y con la actitud que tú tienes, estoy convencido que la herramienta va a ir creciendo. Decir que ahora mismo sigue siendo gratuita. Sí, sí, y absolutamente. O sea, el proceso y el estado actual es como has descrito. Yo estoy más que abierto y de hecho es a lo que me dedico, ¿no? Yo estoy al servicio de investigadores como tú, de entender exactamente qué tan difícil, qué tan lejos estáis de poder usar estas herramientas y si no, el por qué. Yo creo que el desconocimiento con todas las nuevas tecnologías siempre ha estado ahí. Creo que estamos todavía en una fase muy temprana de lo que podrían ser estas nuevas tecnologías de inteligencia artificial. Y precisamente por eso yo estoy desarrollando algo de la mano de investigadores como tú, que me ayudan mucho a cerciorarme de que lo que construyo realmente aporta un valor a vuestro proceso. Yo no lo hago por lucrarme, sino por entender realmente hasta qué punto se puede crear algo de gran escala y que pueda ayudar a mucha gente a cambiar cómo trabajan la investigación. Entonces, sí, a día de hoy es totalmente gratuito porque estoy creando una comunidad de pioneros. Considérate un pionero en lo que estás haciendo conmigo y toda tu comunidad también por escucharnos en lo que podría ser la adopción de nuevas tecnologías. No, no todo el mundo como tú está tan predispuesto a cambiar y a probar y a experimentar la manera nueva de trabajar. Y esto lo vemos tanto en el ámbito académico como en cualquier otro ámbito profesional, ¿no? Esto es lo que a veces, lo que se llaman estas tecnologías disruptivas, pueden realmente ofrecer. Hay gente que quiere adoptarlo lo antes posible y hay gente que no. Bueno, pues yo estoy ahora mismo muy centrado en esos pioneros que pueden de alguna manera dar y confirmar de que existe una oportunidad de trabajar y de ser más productivos en la investigación. Así que sí, sigue siendo gratuita, pero he de decir que eventualmente cuando lleguemos a un número ya limitado de usuarios, seguramente permanecerá gratuita para ellos durante un tiempo y eventualmente llegaremos a un punto en el que habrá que entender la frecuencia con la que usáis la herramienta para que yo también obviamente pueda mantener lo que serían los costes y ofreceros algo de valor en un futuro, ¿no? Eh, Sí, pero que conste que, bueno, este es el proceso de cualquier startup, de cualquier empresa joven. Y, por supuesto, con los recursos que yo tengo actualmente, tampoco puedo ofrecer un equipo de ingenieros detrás, con lo cual yo estoy buscando financiación para poder, de alguna manera, elevar el producto y la solución a algo por lo que cada uno de vosotros estéis dispuestos a pagar si de verdad os ofrece un valor final, ¿no? Eh, Así que sí, es gratuito. Eso queda registrado y va a seguir siéndolo. Y el día que no lo sea, yo lo comunicaré a todo el mundo, pero por el momento sigue siendo una herramienta gratuita, sobre todo para investigadores individuales.
Yo creo que también hay que entender que las facturas alguien las tiene que pagar. Es decir, aquí hay Sí, un trabajo grande, un mantenimiento, está la parte técnica y unos gastos sí. continuos. Y creo que una cosa tampoco tiene que quitar a la otra, ¿no? Yo cada vez soy un poco más crítico en esto, ¿no? Utilizar solamente el criterio económico para seleccionar una herramienta. Oye, pues si tú estás viendo que esa herramienta te aporta un beneficio tan grande, pagar 10, 15, 20 euros al mes para todo el beneficio que te está dando realmente acaba siendo un problema cuando los beneficios son tan altos por haber pagado. Creo que esto también nos hemos acostumbrado a que Internet parece que es gratis, porque Ujú, ofrecemos, sin ir más lejos, esto que estamos haciendo es gratuito, ¿no? Entonces, como que parece que todo lo que sea de calidad también tiene que ser gratuito, ¿no? Y bueno, creo que esto también es un cambio de mentalidad que ojalá encuentres ese modelo ujú, de negocio para que pueda escalar, que encuentres inversores, para que, bueno, pues haya esos ciertos equilibrios entre beneficio y mantenimiento y, lógicamente, pues beneficio económico de la herramienta. Es decir, que trabaje de manera gratuita, pues bueno, pues ya está bien, ¿no? Pero creo que no es muy sostenible a largo plazo, ¿no? Entonces, bueno, pues ojalá seas capaz de encontrar esas ayudas, esos socios, o como queramos llamarlo, y que permita que la herramienta siga creciendo. Diego, pues si te parece, puedes compartir pantalla sí. y bueno, mientras vamos conociendo la herramienta, seguimos charlando y seguimos viendo las diferentes opciones, ¿vale? Entonces, bueno, cuéntanos, abrimos el enlace y nos aparece este menú, que ya directamente nos puede recordar a un chatbot, ¿no? Pero bueno, cuéntanos, ¿qué vemos al principio? A ver, la principal impresión y la principal experiencia que va a recibir el primer usuario es que es todo lo que va a recibir va a ser a través de una interfaz de un chatbot, es decir, de una conversación de lo que puede emanar dentro de una pregunta y una respuesta. Sin embargo, lo que primero recomiendo a cualquier persona que se una y se registre para probar la herramienta es que revise los pasos que he puesto aquí, porque lo he hecho a propósito para que entiendan lo que serían los diferentes pasos en los que vamos a, de alguna manera, extraer y sintetizar documentos académicos según una pregunta inicial, ¿vale? Estos vídeos son muy cortitos y pueden ayudar a cualquiera a entender de qué va, pero eso es lo que vamos a ver tú y yo de momento. La interfaz realmente es muy sencilla de explicar, solo tenemos que enviar lo que sería nuestro interés por investigación en la temática y luego cuando empecemos a crear la conversación y a recibir las respuestas, en cualquier momento nos podemos descargar ese documento en forma de informe y guardarlo a nivel local para no perder el trabajo que se haya realizado. Y bueno, y luego ya vamos a ir viendo lo que es un poquito esa funcionalidad de lo que definíamos antes del protocolo, ¿no? Que es el paso yo creo que más relevante de todo el flujo de trabajo Mm. que he desarrollado en esta herramienta. Vale, mira, si te parece, antes de hacer ya alguna prueba, vamos a comentar una cosa aquí ya de entrada. Decir que las conversaciones no se guardan, ¿Sí? ¿vale? Por el momento. Y por eso esa opción de descargar el chat, el producto final, más que la conversación, que no, en este caso no es tan relevante, es el producto final que nos genera guardarlo en un documento para no perder esa conversación, pues es importante, ¿no? Es un detalle que nos permite el producto final, en vez de tener que copiar y pegar en un documento, pues ya esa pequeñita opción creo que es interesante. Y también me gustaría que nos comentaras ¿de dónde bebe? ¿De dónde bebe? ¿De dónde busca la información? ¿Cuál es su base de conocimiento? Este tipo de cuestiones que siempre nos preocupa, ¿no? ¿De dónde se lo saca? No, genial pregunta y tienes razón. A ver, el asistente se nutre en cuanto a lo que sería la base de datos académica más grande, disponible de manera abierta, que se llama Semantic Scholar. Ese es mi principal partner de lo que sería de datos en la investigación académica. Cabe destacar también que Semantic Scholar tiene más de 50 partnerships con todo tipo de publicaciones y editoriales académicas, de manera que accede a bases de datos tan grandes como PubMed y algunas otras,
y es gracias a ello que yo cuento con más de 220 millones de documentos y de, documentos académicos, tanto de investigación abierta como de investigación cerrada. Y eso lo veremos también después en cuál es la diferencia. Pero quedaros tranquilos y es bueno que me lo preguntes porque lo que sería un poquito el, 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 el el gran océano, ¿no?, de documentos académicos que existe en el mundo, con Semantic Scholar es la más grande, es la que más cobertura tiene y es la que más masticado tiene todos esos dos documentos. Con lo cual, por eso, gracias a ellos, yo puedo ofrecer también una experiencia bastante refinada. ¿Vale? Esto es curioso porque ya este detalle en algunas herramientas cuesta encontrarlo, ¿eh? Te pones a Sí, buscar en cómo sí, funciona la herramienta y tal, y tienes que estar buscando en zonas pequeñas de la herramienta y a veces yo te confieso que en algunas ni lo he encontrado. Es sí. decir, yo por ejemplo, ChatGPT no sé si tira de Semantic Scholar o de más cosas. ¿Qué Bueno, sabes tú en el caso de ChatGPT, por ejemplo? es una pregunta excelente y es nuevamente parte de lo que yo estoy trabajando para diferenciar el producto. O sea, concretamente con ChatGPT o con Google, esa, en mi opinión, es la limitación que a día de hoy ofrecen estas herramientas para lo que sería una investigación en profundidad. Eh, la información y las fuentes de las que obviamente beben es todo Internet. Es todo Internet, es toda la web. De manera que tú como investigador vas a seguramente evaluar informes en los que igual la información te procede de un blog o de algunas fuentes que quizás no son lo que tú esperas o lo que tú esperarías que alcanzara el rigor académico o el estándar académico al que aspiras para tu investigación. Yo me centro y ofrezco única y exclusivamente respuestas con referencias de documentos académicos. El asistente no está diseñado para buscar en la web y por ello es mucho más pues definido lo que sería un poco el alcance. Eh, Otras herramientas, como mencionábamos antes, sí que es verdad que se nutren también de Semantic Scholar, pues Consensus, Elicit, y que no lo publicitan tanto, pero la realidad es que como socios y como partners de datos, Semantic Scholar es probablemente el principal a nivel de tecnología, de la manera en la que lo ofrecen. Eh, pero bueno, espero que haya quedado claro un poquito esa Sí. diferenciación, que no es lo mismo recibir las respuestas de toda la web y analizar lo que serían resultados de Internet versus únicamente resultados académicos con los metadatos que cualquier investigador va a investigar, ¿no? Va a Ya hay necesitar. claro, hay un primer filtro, que ojo, hay artículos de blog que son mucho mejores que Sí, artículos de revistas, pero cuando tenemos que aplicar algún filtro de este tipo, pues lógicamente beber de artículos de investigación, pues es un atajo, por así decirlo, bastante más fiable que, bueno, pues que buscar al tuntún en Google. Veo también que aparece Gemini, sería sí, como el modelo de lenguaje que opera. sí, a ver, en realidad en cuanto a lo que serían las tecnologías que están por detrás, son una combinación entre los modelos más avanzados de Google y de OpenAI. Y cuando digo más avanzados, ya quizás se han quedado incluso obsoletos un poco a cuanto a avanzados. Pero aquí es donde está un poco el balance, ¿no? O sea, yo no he integrado los nuevos modelos de razonamiento que existen ahora mismo en día precisamente por un poco por lo que has mencionado antes. Yo ya había creado ese proceso de razonamiento previo a que se lanzaran estos nuevos modelos y es por lo cual que no necesita realmente del modelo más avanzado, sino uso los modelos que más contexto me permiten incluir en la respuesta, porque eso es lo que realmente es el caso de uso que estamos intentando atajar aquí, ¿no? O sea, la mayoría de herramientas tienen una limitación en cuanto a cuántos documentos van a poder analizar y evaluar. Eh, y yo aspiro a que sean cientos y miles y en un futuro cientos de miles. O
sea, mi objetivo de alguna manera es escalar lo que sería esa evaluación de documentos académicos al más alto nivel y por el momento lo tenemos definido en un asistente prototipo como este. Sí, que realmente no necesitas un modelo de lenguaje más avanzado para cumplir la función concreta, que yo creo que esto es interesante, que la herramienta tiene una función concreta muy clara, muy Sí. definida, y pues llega un momento que dices tú, no necesito un Ferrari para ir a 120, que es lo que yo necesito ir, ¿no? No, es así, ¿no? No Para ir hace a falta comprar, un... no hace falta ir a comprar el pan con un Ferrari, ¿no? Puedes Correcto, muchos otros vehículos. correcto, Sí, sí, correcto. total. Bueno, pues si te parece, vamos a hacer una prueba. Una cuestión que se puede preguntar a alguien cuando entre aquí. La herramienta está en inglés. Sí, es una. Sigue interactuando. Esto es una cosa que te pregunté hace un tiempo y tal. No sé cómo, justo ahora, no sé cómo estará. Mejora la calidad si es en inglés o en español, porque responde en español. Pero ¿tú crees que su comportamiento sigue siendo mejor en inglés? Mira, José Luis, este es un tema que te lo he preguntado y lo hemos hablado ya un par de veces y es verdad Mm, que contigo he aprendido que, por un lado, obviamente la herramienta está capacitada para responderte en cualquier idioma, ¿vale? Una de las cosas que he de mencionar es que si un investigador empieza en un idioma, castellano, italiano, francés, o cualquier idioma, la herramienta va a seguir ese flujo en ese idioma, ¿vale? El cambiar a mitad del proceso a otro idioma, a día de hoy va a tener dificultades porque yo creo que lo que hay que entender es en qué idioma queremos que el asistente haga y realice las búsquedas, ¿vale? mm, A día de hoy lo traduce. Si tú bien puedes tener una conversación y te va a responder en tu idioma, el asistente eventualmente la búsqueda la va a realizar siempre en inglés. Yo creo que eso puede ser interesante porque, y es interesante a día de hoy, ¿por qué? Porque en realidad hay muchísima eh, investigación académica que está siempre publicada en inglés. Tú me lo has validado. Sin embargo, creo que voy a hacerlo mucho más evidente el tema del idioma, de manera que si tú empiezas en castellano o en cualquier idioma, también va a buscar en castellano, con todo lo que eso conlleva y con toda la consecuencia que eso también compete, ¿no? Es decir, el principal reto que tenéis en investigación, por lo que yo he entendido, es que dependiendo del idioma en el que se busquen y se realicen búsquedas, los resultados van a variar. Dependiendo de cuánta investigación se haya publicado en castellano, esa va a ser la fuente en la que se nutra para darte una respuesta al protocolo final. Entonces, yo, por lo que vengo estudiando un poquito de tanto tu manera de usarlo, las conversaciones que hemos tenido, otra persona que estuve viendo empezó a hablarle en árabe. Esta semana he tenido un árabe de Arabia Saudita que también lo puso a probar en árabe. O sea, la herramienta funciona en cualquier idioma, pero claro, a la hora de investigar, ha de tener en cuenta el investigador qué quiere que sea el idioma para su búsqueda. Y eso ahí es clave. Por el momento que sepan todos tus audiencia que se va a traducir por detrás al inglés, ¿vale? O sea, aunque mm. podamos mantener la conversación en cualquier idioma, la búsqueda se va a traducir al inglés, ¿vale? Mm. Pero eso, Entonces, idea importante no estar cambiando de idioma durante la conversación. Y luego, sí, a ver si esto lo he entendido bien, si yo pregunto en castellano, ¿va a acudir a fuentes que están escritas en castellano? O sí. igualmente, vale, o sea, ahí está filtrando. Por el idioma que tú le preguntes, ya aplica un filtro, ¿no? Entonces, claro, En esta, evidentemente... mm, en esta versión, José Luis, creo que ahora mismo, vamos a verlo, si no me equivoco, lo traduce. Pero voy a cambiarlo. Eso creo que ha de cambiar porque no me parece lo suficientemente transparente para alguien que está hablando en un idioma que después la búsqueda se realice en otro. Entonces, yo lo que pienso es que si empiezas con un idioma, eso va a determinar sí, lo que van a correcto. hacer Mm, todo. mm, Todo. Entonces, mm, por el momento creo que vamos a ver cómo se traduce y lo hace mm, por
otras, pero eso va a cambiar, es lo que quiero decir, Y ¿vale? si por ahora alguien quiere asegurar, pues que pregunte directamente en inglés y Sí, así va a asegurar. Yo te voy a decir que yo leo en inglés, pero a la hora de escribir en inglés, claro, me cuesta muchísimo más y sí. ahí fluyo menos, ¿no? A la hora de mantener aquí esta conversación. Yo lo he probado los dos idiomas y la verdad es que no he llegado a percibir esa diferencia, ¿eh? Te lo tengo que decir que no he llegado, pero claro, se queda la duda, ¿no? De decir, ostras, ¿estará cogiendo, estará buscando de todo? ¿Se habrá dejado Sí. algo? Vale. Mira, yo, José Luis, yo creo que esto se lo explicaba mucho a mi pareja y a otros familiares. Es lo mismo que cuando buscas en Google, ¿no? O sea, al fin y al cabo, Mm, uno cuando busca en un idioma en Google tiene que entender que los resultados van a ser en base a lo que Google ha indexado en ese idioma. Entonces, el mundo no está distribuido de manera equitativa en cuanto a los idiomas en el mundo digital y eso hay que entenderlo. mm. Es un mundo mucho más reducido dependiendo del idioma en el que busques. Eh, pero bueno, eso es algo que creo que es por definición el diseño de cómo obviamente funciona Internet, lo que lo No, hay entendamos. más en la investigación que, pues nos guste o no, aunque es muy buena ciencia escrita también en castellano, pero la inmensa mayoría va a estar escrita en inglés. A día de hoy sigue siendo el idioma de la ciencia y eso es así. De todas formas, es un problema bastante menor, porque te puedes ir a un traductor, Sí, traduces, lo pegas aquí y ya está. O sea, estamos hablando de pequeños sí, detalles del usuario, ¿no? Pero bueno, creo que es importante que se pueda entender. Pues si te parece, vamos a hacer alguna prueba y así seguimos viendo el funcionamiento. Podemos preguntarle, por ejemplo, alguna cuestión sobre cómo afecta a la comprensión lectora leer en papel o en digital. Y tú ya aquí ya pues, nos puedes ir diciendo consejos, ¿no? De decir, oye, pues mira, esta pregunta no está muy matizada o es pertinente dejarla más abierta. Lo que tú nos quieras ir comentando también es bienvenido. Es decir, el saber preguntar a una inteligencia artificial, pues también es fundamental, aunque cada vez parece que lo es menos. Cada vez, sí. aunque le pongas tres palabras sueltas, ya sabe lo que le estás preguntando, lo infiere muy bien. En este caso, ¿es así? Bueno, ¿O mira, hay que concretar mejor desde el principio? es una buena pregunta esta porque yo también sigo aprendiendo, estoy aprendiendo y de hecho mi principal reto es ese, ¿no? El saber cómo un investigador como tú o como alguien de otro país interactúa a la hora de empezar una investigación con la inteligencia artificial. Creo que es algo tan personal que es difícil también a veces establecer lo que sería el estándar o lo que se ha denominado como la ingeniería de instrucciones o los prompt engineer. La verdad que yo no confío mucho en ello. Yo soy de la opinión que el producto, la solución tiene que ser capaz de acaparar tanto la curiosidad muy genérica como la investigación completamente concreta. Mm, Entonces, va a depender mucho del tipo de investigación que queramos realizar, ¿no? mm, mm, Por supuesto que cuanto más definido y más concreto seamos, pues más refinado va a ser el producto final. Es decir, va a realizar búsquedas, pues probablemente mucho más acotadas a lo que sería ese campo. Mientras que si lo dejamos un poquito más abierto, pues seguramente vamos a tener que trabajar más con el asistente para llegar a definir exactamente qué es lo que queremos buscar, ¿vale? O encontrar, mejor dicho. Entonces, tal y como lo hemos escrito aquí, dímelo tú, así es como le preguntarías, ¿cómo afecta la comprensión lectora el papel o el digital? Quizás aquí me falta algo, Quitándome el rol ahora de entrevistador y cogiendo ahora el rol de investigador, claro, aquí hay que diferenciar lo siguiente. Es decir, si tú sabes poco de un tema, sí, ¿vale? Pues probablemente tu pregunta tiene que ser más genérica y ajá, luego ir poco a poco acotando. Y eso es lo que precisamente esta herramienta permite hacer ahora, como veremos, es ajustar el protocolo de ujú, búsqueda. Entonces, eso para personas que están, por ejemplo, están pensando en un trabajo fin de grado, en un trabajo fin de máster o incluso los pasos iniciales de una tesis doctoral y tienen curiosidad sobre un tema pero no han leído mucho, pues este sería un buen punto de partida, por ejemplo. Para una totalmente. persona que ya sabe del tema,
pues esta pregunta sería demasiado genérica, ¿no? Entonces tendríamos que empezar a concretar cosas en la pregunta para ir afinando en el punto exacto en el que tenemos. Es decir, lo has explicado al final muy bien. Es decir, dependiendo del nivel de precisión que queramos tener, pues la pregunta puede cambiar. Por ejemplo, en este caso, claro, leer en digital hoy en día es muy abierto. Es que no es lo mismo leer en digital en un ordenador que en una tablet. Notable, Entonces ahí ya podríamos empezar a ajustar la pregunta. Pero para que se vea el funcionamiento más completo de la herramienta, yo creo que es mejor que, que lo dejemos ciertamente genérico, que es como yo creo que está ahora, y que luego podamos pulir si lo consideramos, ¿vale? Pero claro, por resumir un poco lo que acabo de decir es que dependiendo del nivel de conocimiento del tema que tengas sobre el que preguntas, tu propia capacidad para afinar la primera pregunta será mayor o menor, sabiendo que no es definitivo, que luego tienes tiempo de acotar mejor. totalmente. Y de hecho, yo creo que ahí está un poco el siguiente paso, ¿no? O sea, que yo creo que lo hagas bien o lo hagas mal, lo hagas genérico o lo hagas concreto, es ahí donde está precisamente el segundo paso, que va a ser el refinamiento de un protocolo que se te va a ofrecer en base a esa primera pregunta. Con lo cual, Mm. yo creo que cada uno va a ser capaz de entender que cuanto más detalle le dé, pues menos va a tener que después interactuar. Así que, Estaríamos en el paso uno, definir el tema de investigación, y ahora ya efectivamente, nos iríamos al paso 2. sí. Una Y vez ahora que está ahí, le pulsamos. y aquí empezaría de alguna manera a definir un protocolo de investigación, ¿vale? Que Mm, es lo primero que nos va a ofrecer el asistente. Vamos a hablar de la velocidad, que esto es un tema que yo me Sí, acuerdo en nuestra primera conversación ya sí, hablamos, y yo argumentaba de decir, "Oh, es que nos estamos acostumbrando a que todo vaya muy rápido y a veces no nos damos cuenta de que esa velocidad podría estar provocando un peor análisis. Es decir, está claro que la velocidad, la potencia de la herramienta te da velocidad, sí, pero yo también sospecho que a veces ese exceso de velocidad puede estar provocando un mal funcionamiento. En cualquier caso, como hemos visto, la velocidad es bastante rápida, ¿vale? Pero sí. aquí vuelvo a hacer la comparación con ChatGPT. Nos ha subido el listón tan alto en la velocidad de respuesta que a lo mejor una persona que vea que en una herramienta se queda ahora 10 segundos pensando, pues le parece una barbaridad, ¿no? No, mira, y aquí sí que te puedo aportar un poquito más de claridad desde la última vez que hablamos, porque sí que me he dedicado a evaluar lo que son estas otras herramientas. Y te corrijo, porque ChatGPT, la opción que hablábamos de Deep Research, así como Correcto. Gemini también en su función más avanzada de Deep Research, Te da eh, 5 minutos a veces, ¿eh? O más. no, son herramientas que tardan más de 20, 30 y a veces 20. 40 minutos. Entonces, ahí es donde yo me he dado cuenta de que realmente el tiempo no, a mí no creo que sea tan relevante, sino más que el tiempo va a ser el producto y el resultado final y la Totalmente. fiabilidad de ese producto y resultado final. Porque si estamos yendo hacia lo que sería el trabajo de manera autónoma, inteligente por nosotros, yo cuando delego una tarea a un compañero, me gustaría saber que puedo fiarme del resultado final, tarde lo que tarde. Yo no tengo a veces esa urgencia. Si la tengo, pues precisamente igual se lo pido a alguien que sé que lo ejecutaría más rápido. Pero en muchas tareas, y sobre todo en la investigación, creo que las prisas no son buenas consejeras, sino más que las prisas sería un poco la calidad del análisis, ¿no? Y la profundidad del mismo. Así que Totalmente. en el tiempo sí, es muy variable. Todavía estamos entendiendo qué tanto estamos dispuestos a esperar para algo de calidad. Pero es muy importante lo que has señalado, el que algo inherente a una persona que quiere aprender, investigando, yendo al detalle, a calidad, pues no puede tener prisa. Es como casi contradictorio, ¿no? Es decir, si algo caracteriza a una mentalidad, ya no digo a un investigador o a una investigadora, a una mentalidad investigadora en la vida, es a tener paciencia, a observar, a ver qué pasa si hago tal cosa, detectar patrones, y eso pues lleva su tiempo. Igualmente, me parece todavía un disparate que estas herramientas en una hora o dos hagan este tipo de cosas. Es decir, que me gustaría que nadie perdiera el norte
de lo que Sí, estamos viendo hacer y lo que hace 5 años, a lo mejor, teníamos a nuestra disposición. Es decir, esta cantidad de cientos de miles o millones de papers que se revisen en ese tiempo es una barbaridad. Bueno, sí. nos ha ofrecido ahora lo que por el momento llamamos protocolo. Efectivamente, el protocolo, para que lo entendamos de manera clara, es un documento preestablecido en cuanto a lo que son las categorías que va a ofrecer. La más importante te diría que serían los objetivos de investigación, ¿no? Esto es lo que tú, a la hora de entender qué es lo que quieres extraer de esos documentos académicos o qué es la literatura que hay ahí fuera, son las preguntas que te gustaría de alguna manera atajar a la hora de bueno, pues cómo influye el formato en la comprensión lectora en diferentes grupos de edad y niveles educativos. Aquí ya hemos llegado a un nivel de detalle que quizás tú con tu pregunta inicial o tu interés inicial de investigación pues no habías definido. Bueno, pues aquí es donde está el asistente realmente empezando un poquito a ramificar lo que serían diferentes potenciales objetivos de tu investigación. Te ayuda a pensar qué es lo que realmente quieres buscar. Te ayuda a pensar, muy bien dicho. Ahora bien, si lo ha pensado mal o ha enfocado muy distinto a lo que tú esperabas estos objetivos o estas preguntas, ahora es el momento en el que tú como investigador vuelves a ofrecerle cualquier tipo de comentario o feedback y le dices exactamente qué es lo que te gustaría cambiar. Y eso puede ser desde un objetivo a que lo eliminase o a que lo modificase de una manera particular, ¿vale? La Ujú. manera en la que recibe el feedback está totalmente abierta y ahí sí que recomiendo a que sea muy concreta, que de alguna manera indiquéis exactamente en qué sección queréis que se cambie o que se modifique lo que deseéis, ¿vale? Sí, aquí no hay que, perdona que te interrumpa, aquí no hay que ponerse en modo conversación y preguntarle, ¿cuál de las preguntas objetivo crees que es mejor? O sea, preguntarle eso no, ya es como decirle, ¿no? Bueno, ahí es donde sí que voy a ofrecerte una mini sorpresita y es que estoy trabajando en hacerlo mucho más conversacional en este punto, Mm, ¿vale? mm. Tú, José Luis, al ser uno de los primeros usuarios, aprendiste que realmente era una cosa muy rígida, ¿no? Y que de alguna manera, según lo que tú le dijeras, siempre te respondía con una actualización de este protocolo. Sin embargo, me he dado cuenta de que muchos de vosotros y de vosotras necesitáis tener una conversación de por qué has elegido esto, por qué me has incluido esto. Entonces, ahora, en la próxima versión que lanzaré pronto, sí que va a tener una experiencia mucho más conversacional, de manera que puedas incluso aprender el por qué el asistente ha especificado estos objetivos o estas palabras clave y vas a tener la opción también sí, de interactuar un poco más. Así que bueno, en ese sentido lo que vemos a día de hoy va a evolucionar a algo mucho más fácil de usar en este caso. Hombre, yo lo celebro tal y como está o estaba, para mí ya era muy funcional, ¿no? Pero sí que es verdad, por lo que te decía antes, nos hemos acostumbrado a esa conversación con la IA y yo Sí, creo que al final nos gusta y creo que es positivo porque te permite también entender su propuesta. Entonces es como seguir pensando en esos objetivos, ¿no? En dar una vuelta, es decir, si esos objetivos ya los ha creado porque ha tenido en cuenta lo que está publicado sobre el tema, es decir, que ya, oye, te interesa preguntar esto porque de esto hay investigación, o no, o intentar entender el razonamiento o lo que puede ser mejor, gracias a esa interacción que se te ocurra un nuevo objetivo, ¿no? Que te ayude sí. a ir a otra versión de objetivos de investigación. A ver, aquí sí que me gustaría aclarar de que en este primer paso no hay una evaluación previa de lo que sería un proceso estructurado de los documentos que existen, Ujú. pero claramente la inteligencia artificial ya es suficientemente inteligente para poder responderte en base a lo que ha sido el modelo entrenado. Con lo Ella cual, sabe del tema, es decir, con ya con sepa el del tema conocimiento base del modelo, sabe efectivamente, por dónde suficiente como para tirar, hacer esto. efectivamente. Pero no hay una Vale. evaluación en este punto, ¿vale? En este paso Ujú. número 2 no hay una evaluación previa de lo que es la literatura.
que existe allá afuera. Nos mm, fijamos de lo que sería el entrenamiento previo de del modelo que está por detrás. En este caso sería mm. OpenAI. Vale. Ahí vemos otros apartados, ámbito, palabras clave, diferentes cosas que bueno, que si no le corregimos o no le decimos nada, pues aplica esto. Entonces aquí es cuando entra en juego tus propios conocimientos también como investigador. ¿Que tienes poco? Pues entonces aquí no puedes tocar gran cosa, ya sabes que quedas un poco en manos al criterio de que ha decidido la herramienta, que tampoco sería malo, ¿no? Si sabes mucho del tema y tienes conocimientos de búsqueda y sabes aplicar criterios, por ejemplo, rango de fecha 2000, pues bueno, pues a lo mejor no hace falta remontarse tanto, porque los cambios en las tablets, cuando llegaron, Mm, los nuevos formatos de lectura de Kindle, por ejemplo, de libro electrónico, han incorporado cambios a la hora de leer en digital. No es lo mismo leer en un dispositivo electrónico sin conexión a Internet que leer en un portátil que tienes pues, acceso a un montón de cosas. Entonces, si tú tienes conocimiento de ese tema, con ese detalle, por ejemplo, pues puedes ir ajustando, ¿no? Decir, oye, rango de fecha, vamos a buscar a partir de 2020. Vamos a buscar los últimos 5 años, que es donde hemos visto una eclosión importante de algunas herramientas a la hora de leer y de tomar notas, ¿no? Por ejemplo, he cogido esa idea, pero ahí es donde podemos empezar a ajustar en función de lo que queramos y de nuestros propios conocimientos. sí, totalmente. Yo creo que aquí es muy importante lo que estamos mencionando porque en los parámetros de búsqueda es realmente donde estamos permitiendo que tú como investigador le digas al asistente cómo ha de realizar esa investigación y cómo ha de buscar. Y aquí es donde yo me he centrado mucho en lo que sería el proceso humano, ¿no? Aquí es lo que estamos es introduciendo un paso y pueden ser tantas respuestas y preguntas como quieras para llegar a lo que sería el protocolo que tú necesitas, pero realmente has de tomar control, porque obviamente lo que te ofrece el asistente igual de primeras no es lo que tú deseas y sobre todo a nivel de cuánto quieres buscar, cómo lo haces tú normalmente, eso es algo que no va a saberlo el asistente. Entonces es muy Mm, importante lo que acabas de mencionar, el tema de las fechas, porque cuanto más amplio sea, pues quizás más se desvanece un poquito la temática o la esencia de lo que tú quieres investigar. Otra cosa que me gustaría mencionar es la prioridad para ordenar los resultados. Normalmente se van a ordenar por la fecha de publicación, pero también podemos ordenarlos por lo que sería las citaciones, es decir, la mm, relevancia de esos documentos. Entonces yo aquí le puedo decir que la prioridad de los resultados quiero que sea en base a las citaciones a las citaciones. Entonces, conforme mandamos este comentario, el asistente lo que va a hacer es tomar eso y lo va a actualizar en el mismo formato del protocolo, ¿vale? Este paso que estamos realizando, que es tan sencillo como lo que hemos hecho, lo puedes realizar tantas veces como sea necesario, hasta llegar al mm, punto en el que necesitamos entender que lo que va a investigar es lo que nosotros necesitamos, ¿vale? Como mm. veremos, aquí ya ha actualizado lo que sería el rango de las fechas desde el 2020 y las citaciones van a ser la manera en la que priorice los resultados, ¿vale? Mm. Este tema es interesante de las citaciones, y además recuerdo en su momento lo estuvimos ahí comentando y aquí volvemos a lo mismo. Cuanto más sepas de un tema, pues el criterio citaciones o fecha puede cobrar más valor. Siguiendo con el ejemplo que tenemos, hay un estudio muy citado sobre el tema de tomar notas en digital o en papel y saliendo del tema que hemos comentado, pero bueno, la idea es la misma, que es de 2014, entonces claro, es muy citado Claro, pero ha quedado obsoleto por la irrupción de nuevas tecnologías. Entonces, claro, si siempre cogemos el criterio de citaciones, es arriesgado. Pero si siempre cogemos el criterio de fecha de publicación, pues a lo mejor estamos asumiendo una conclusión de un estudio que sí es muy nuevo, pero que llega a unas conclusiones que no hay más estudios que lleguen a esa conclusión. Entonces, bueno, aquí esto ya es un terreno que no es de la herramienta, es decir, aquí la herramienta pues, va a no, hacer lo que tú le digas, pero ahí el razonamiento humano es donde sigue cobrando importancia. Es decir, si quieres afinar muy bien, pues claro, tienes que saber también del tema y tienes que saber cómo buscar, aunque la herramienta te pueda echar un cable en esto.
Sí, y mira, y aquí José Luis, aprovecho la ocasión también porque estamos hablando de algo que va a ser y está siendo el foco del desarrollo actual de mejora de la siguiente versión, y es exactamente en este punto, ¿no? O sea, por un lado uno tiene que conocer cómo investiga o la materia de que investiga, pero a mí con todo lo que vengo trabajando me gustaría ofrecer ese criterio. Y ese criterio lo voy a ofrecer mediante un algoritmo nuevo de relevancia, ¿vale? Esa relevancia va a ir más allá, precisamente para lo que tú y yo hemos hablado en el pasado, que no solamente esté basado en las citaciones como un elemento de relevancia. Voy a intentar combinar lo que sería la relevancia de la publicación, en donde está publicado Mm, el documento académico, el autor o los autores que han contribuido a ese documento académico y, por supuesto, el documento académico en sí. En esas tres patas voy a juntar y voy a agregar información que nunca antes se ha agregado para ofrecer básicamente lo que sería un paso intermedio antes de responder y analizar todos esos documentos que a ti, como investigador, te garanticen de que estás leyendo la ciencia más relevante según los tres ángulos, pero también, sobre todo, para filtrar todos esos documentos académicos que han sido publicados en medios y en publicaciones de dudoso rigor o de dudosa procedencia, que es uno de los principales retos que creo que os encontráis a día de hoy, ¿no? En cuanto mm. a determinar si la calidad de la publicación y de la investigación que se ha realizado, pues igual viene financiada por una empresa multinacional que evidentemente igual ofrece algún conflicto de interés, o incluso peor, que sea una publicación totalmente de falsa, falsa o incluso fraudulenta, ¿vale? Esto es muy interesante porque decir que Semantic Scholar pues, va a coger revistas de altísimo impacto, pero también va a coger revistas que están empezando o que tienen muy bajo impacto, ¿no? Entonces, Bueno, claro, esto es un este... debate que, pues, Sí, se podría alargar mucho, ¿no? sí, Porque puede haber artículos que están publicados en una revista de bajo impacto que son mucho mejores que un artículo que está publicado en alto impacto. Pero al final, cuando hay tanta información, nuestro efectivamente. cerebro necesita criterios para seleccionar información, pero las herramientas también necesitan criterios. Entonces, hay que entender que no siempre hay que limitar las búsquedas a las revistas que están consideradas de alto impacto, porque también tienen sus malas prácticas y demás, pero en situaciones en las que hay poco tiempo para buscar información, yo voy a recomendar a una persona que busque un artículo en una revista de alto impacto. Es decir, ya está. Si hay cientos y cientos de estudios, pues es un filtro, sabiendo que hay que tener cuidado de que hay limitaciones y que nos estamos dejando estudios que posiblemente sean también interesantes, ¿no? Pero a mí me parece genial que la herramienta Sí, vaya a venir con esa opción. Veo que han venido los Reyes Magos, han venido preparados para sí, hoy. Muchas sorpresas sí. voy viendo. Así que Aprovecho la nada, lo ocasión celebro. porque ¿Esas opciones serán elegibles por la sí, persona que busca? muy Eso, importante. yo creo que eso es importante, ¿eh? Que yo pueda decidir, oye, no, que no quiero que busques si es un estudio financiado o no, que eso sería maravilloso también, ¿eh? Que la propia herramienta pueda discriminar Sí, si es financiado o no. Lo que pasa es que los resúmenes de los artículos, a veces esa información no está. Yo creo que ahí ya. ese No sé, problema que podría tener. el tema de bueno, los sponsors, ¿no? De algunas investigaciones es quizás un poco más difícil de evaluar Sí, porque sí. efectivamente no siempre aparecen en la propia publicación, pero lo que sería la parte de combatir a todas esas publicaciones que vienen de dudosa procedencia, Mm, eso ya lo tengo implementado, simplemente no se ha muy bien. actualizado en la herramienta, y creo que eso es algo que va a ser brillante porque a la hora de hacerlo vosotros manualmente, es maravilloso que lo tengáis ya mismamente filtrado, porque yo creo que a Sí. ningún investigador le interesa leer algo de un lugar en el que ya la propia comunidad científica os habéis puesto de acuerdo para resaltarlo como un lugar en el que no quiero consumir nada de aquí. Claro, cuando llevas muchos años en esto, pues ya la sabes, ves el nombre y ya ni siquiera lo lees el artículo, pero
alguien que a lo mejor se está formando en investigación o yo Exacto. mismo. Se me pueden escapar revistas que no conozca la mala práctica de esa revista, ¿no? Y es muy sutil, ¿eh? Las Eh, diferencias de los nombres me he dado cuenta que son muy inteligentes algunas publicaciones porque parecen perfectamente fidedignos, yo no sabría distinguirlos y yo me he mm, nutrido precisamente de las fuentes más grandes de lo que serían comunidades de científicas que han agregado todas estas publicaciones y que las mantienen actualizadas. Y estamos mm, hablando de por lo menos creo que eran más de 10.000. O sea, estamos hablando de más de 10.000 publicaciones que ahora mismo tengo ya clasificadas en mi base de datos para que de alguna manera, pues si aparecen en los resultados en los que estás investigando en la revisión de literatura, pues que esos resultados se queden en lo más bajo de lo que es esa evaluación claro. o ni siquiera Mm. aparezcan. Claro, es Sí, como si vas a hacer un gazpacho y estás mezclando tomates muy buenos con tomates malos y tomates que efectivamente. están con gusanos, ¿no? Y lo metes todo y luego el sabor, pues a lo mejor no es tan malo, pero no es Lo la has dicho pureza de... No es la exactamente. pureza, ¿no? Entonces, en investigación, y cuando digo investigación, vuelvo a insistir en la persona curiosa que quiere aprender sobre un tema, si quieres nutrirte de la mayor calidad, de la materia prima de mayor calidad posible. O sea que ole por esa opción. Sí, más Vale, ya noticia. tenemos una serie de opciones, no vamos a entrar en los diferentes puntos, pero bueno, ya es cuestión de que las personas prueben y vayan viendo los diferentes apartados y ya llegaríamos. Imagínate que estamos de acuerdo con este protocolo, ¿vale? Vale, Ahora entonces llegaría el momento. de ejecutar lo que sería esa revisión de literatura. Aquí es el momento en el que hay más miga a nivel tecnológico, a nivel de procesamiento, a nivel de inteligencia, porque aquí es donde sí que he diseñado un proceso en el que va de alguna manera a realizar esas búsquedas paralelas y autónomamente dentro de lo que tú has definido en el protocolo. Como Ujú, verás, aquí está recabando los documentos según las diferentes palabras clave. Por eso lo del idioma realmente cobra relevancia, porque esas ujú, palabras claves son la búsqueda, como podríamos conocer, tradicional que realizarías en cualquier base de datos académica y se distribuye el número de documentos que quieres evaluar de manera proporcional en cada una de esas palabras clave, ¿vale? Con lo cual, para cuando queráis entender si necesitas más alcance, pues quizás incluyes más palabras clave, si necesitas menos alcance, reduce el número de palabras clave, ¿vale? Pero la distribución de lo que serían esos documentos en las búsquedas va a ser proporcional, ¿vale? Al número de palabras clave. ujú. Tan pronto recaba la información y como verás, lo Eso es ofrece de rápido. una manera rápida cuando hablamos de unos pocos cientos de documentos. Una vez realiza eso, va a inmediatamente a evaluar esos documentos. En Vale, este porque ha caso, buscado, perdona Diego, sí, 200, ¿no? Teníamos en el protocolo, en teníamos este 200. caso hemos buscado 200, sí. Podríamos realizar la búsqueda por muchos más de 200 y hasta 1.000. Mm, Y en el próxima actualización estoy trabajando para incluso ofrecer más de 1.000. ¿Vale? mm, Cuando hablamos ya de más de 1.000, ahí es cuando realmente seguramente la herramienta se convierta un poco más cara de operar y por supuesto no es algo que voy a ofrecer de manera gratuita a todo el mundo. Ahí es donde mm, seguramente entrará un poquito la institución en donde el investigador se encuentre porque es una capacidad ya bastante avanzada de lo que sería recabar miles de documentos. mm, Pero, pero por el momento podríamos entender que hasta 1.000 documentos es perfectamente viable y que debería funcionar, ¿vale? mm. Bueno, y aquí no sé cómo quieres que revisemos el documento final, pero No, 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 no vamos a entrar en detalles técnicos de si es correcto o no, porque eso ya nos llevaría ya más tiempo. Simplemente, pues esto ya que las personas van a... Yo recomiendo que las primeras pruebas que se hagan con la herramienta sean con temas que ya saben, que ya sí, dominen, ¿vale? O que tengan un cierto conocimiento y así van a tener esa capacidad de establecer conclusiones. Yo sí que decir que hay informes que son más largos, por lo menos en las pruebas que yo voy haciendo, algunos otros más cortos, más largos, es decir, puede ir variando las dimensiones de la información. sí. Y, mm,
A ver, Este es un tema siempre súper delicado que le cuesta mucho a la inteligencia artificial. No, no sé muy bien el motivo. El tema de las referencias, ¿no? Que esto, por ejemplo, sí. ChatGPT lo sigue haciendo mal, ¿eh? O inventarse referencias, o sea, es una. ¿Por qué cuesta tanto esto? Mira, esto es un punto que esta última semana precisamente estoy mejorando también. A día de hoy, lo que vemos en esta revisión de literatura incluye tanto la revisión como la referencia en la misma respuesta. Yo estoy separando a día de hoy esa generación de las referencias precisamente para ofrecer mayor calidad a la hora del análisis y de la literatura que está revisando. Y también porque lo que me gustaría mejorar es que no solamente aparezca la citación en el texto, sino que sea también referenciable mediante un clic. Es decir, que tú Ah, puedas sí. Que tú clicar puedas comprobarlo rápidamente. y que inmediatamente te vayas a lo que sería la Mm, referencia entera. No solamente mm, eso, José Luis, pero también el que puedas descargarte estas referencias, ¿vale? Aquí yo creo que hay un punto en el que voy a ofrecer muchísima más flexibilidad a la hora de que podáis guardar el trabajo que vais realizando con el asistente, porque he recibido feedback de que a algunas personas les gustaría llevar esas referencias, pues por ejemplo, a una herramienta como Zotero. Y eso correcto. de alguna manera os va a permitir seguir trabajando en vuestro flujo de investigación. O porque tú quieras, que es lo que si quieres hacer un trabajo serio. Efectivamente. No te puedes quedar aquí. Es decir, tienes que comprobar las referencias claves, por ejemplo, y ver, hacer algunas comprobaciones. Evidentemente no puedes coger esto y meterlo en un artículo de investigación, ¿vale? Pero Efectivamente. esto te va a ayudar también a empezar ya a seleccionar y tienes que ir haciendo comprobaciones. Es un paso que te puede dar información para Y tú luego hacer tu chequeo. Luego efectivamente. Y tenemos al- esta opción, ¿sí? en ese chequeo, ahí justo te voy a tomar la palabra, en ese chequeo, en esa evaluación, aquí precisamente, si seguimos bajando lo que sería en la revisión bibliográfica, vamos a tener lo que serían los documentos que se han evaluado o que se han recabado para ofrecer esa respuesta. No siempre se van a referenciar todos esos documentos en lo que sería la revisión, pero yo soy de la opinión que te ofrezco de manera transparente todos los que han sido resultados. De manera que si tú quieres eliminar, analizar, reconstruir y regenerar la revisión bibliográfica, lo puedes hacer con toda la información y con todo el lujo de detalles de cada uno de esos documentos. Aquí es donde Ujú. voy a aportar la oportunidad de filtrar, de segmentar la información mediante lo que sería los años de publicación, si es de código abierto o si es de investigación abierta o no, si procede de un lugar de publicación dudosa o no. Aquí es donde podemos también, Se puede ampliar, ¿verdad? se puede ampliar y podemos ver que es Y se totalmente. puede descargar. Veo que has incorporado también esa opción Sí, ahí. la descarga es muy fácil, lo descargas como un Mm, CV, mm. pero Por si ya quieres seguir trabajando aparte y no quieres seguir trabajando más con la herramienta. también tenemos búsqueda integrada, de manera que si estás buscando un autor en concreto, lo puedes buscar, ¿vale? Mm. O lo que sería una publicación en concreta. Aquí la experiencia que va dirigida es a poder de alguna manera entender un poco más de las fuentes que son la base de la respuesta. Claro, esto es vital, porque las respuestas, tú como investigador, cuando tienes una conclusión, dices, bueno, pero ¿de dónde sale esto? ¿Dónde se lo saca? Entonces Eh, aquí esto te permite aplicar el criterio crítico, ¿no? Empezar a ver los títulos de las revistas, empezar a ver incluso los autores, empezar a ver si te valen las conclusiones o no, o tienes que repetir el proceso, porque has visto que hay que ajustar el protocolo, que en este caso, pues efectivamente. probablemente porque apenas hemos ajustado, habría que hacerlo. Esta parte a mí me encantó, desde el Que no, principio que no ha salido me bien, encantó. José Luis, pues aquí empezaríamos de nuevo. Estaríamos en la Mm. opción Decir, de antes de que le des, decir que si le damos ahí ya se perdería se esa perdería información. todo, efectivamente. Por eso Vale. yo recuerdo a todo el mundo que usen las herramientas que están disponibles para descargar el informe o también para Mm, descargar las fuentes, ¿vale? mm. Pero antes de empezar o de acabar, vamos a ofrecer a lo que sería a un investigador la oportunidad de entender un poquito más
lo que son esos documentos que están en esa tabla, ¿vale? Yo lo he diseñado para que esté bien claro lo que podemos recabar de más información mediante investigación abierta. Yo tengo la oportunidad de ir a por el documento, traerlo, masticarlo y ofrecerlo también en la respuesta. Mientras que lo que sería la investigación cerrada, como este documento, pues vamos a tener que ofrecer el link y si el investigador trabaja en una institución que tiene acceso a esa base de datos académica, pues va a poder acceder a través de ella, ¿no? Por ejemplo, en este caso, a través del publisher, pues yo podría ir directamente a esa misma revista o a ese mismo documento, ¿vale? Mientras que los que son abiertos, yo puedo recabar mucha más información ya. O sea, te voy a dar lo que sería el abstracto de ese documento, el link de la publicación para que puedas también entender dónde ha sido publicado. Algunos de los identificadores a El nivel DOI, sí. digital, efectivamente. Y también, obviamente, la descarga del PDF, ¿vale? Esto lo que implica es. Ahorra pasos, ¿eh? Ahorra bastantes pasos. Claro, y aquí es donde voy a seguir mejorando, ¿no? Porque aquí ahora mismo tenemos varias cositas, ¿no? Que caben resaltar. La manera en la que podemos continuar con este flujo de investigación y de la revisión de literatura sería refinando otra vez las fuentes, ¿no? Es decir, que si tú te has estudiado ya y evaluado y analizado todo lo que ha aparecido en estos documentos, puedas seleccionar todos los que te interesan. Por ejemplo, imaginemos que no queremos nada que sea de código cerrado y que solo nos interesan los abiertos. Bueno, pues entonces podríamos de alguna manera seleccionar todos, ¿vale? Y seleccionaríamos todos los que nos interesen para que así pudiéramos después recabar información de nueva fuente que sea concretamente a estos documentos. Esto es un algoritmo que viene desde Semantic Scholar y que aporta de alguna manera un refinamiento máximo a la hora de especialmente volver a traer nuevos documentos al asistente. El ¿Lo de siguiente, las recomendaciones a qué se refiere? pues las recomendaciones se refiere a que si tú estás buscando concretamente cosas como la que se mencionan, o, bueno, o resultados o temáticas concretas como las que se mencionan en estos tres artículos, en base a tanto al abstracto como a los datos del documento académico, tú puedes refinar tu búsqueda de manera que sean 100 documentos o los que quieras de recomendación exclusivamente como estos, ¿vale? Y esto es un algoritmo Ah, muy único que muy puede bueno. ayudarte a refinar la tabla final de los resultados. ¿Por qué existe esto? Porque evidentemente, como habrás podido comprobar a la hora de buscar, 200 documentos no completan la búsqueda de lo que son esas palabras clave. Hay muchísimos cientos y a veces cientos de miles y a veces millones de documentos que le quedarían al asistente por revisar para ofrecerte una revisión literaria completa. Entonces, como eso es muy inviable de una manera tanto técnica como de investigación o como de ingeniería, lo que permito es poder refinar en un paso manual, ahora mismo, el documento que te interesa a ti de tantos de los que has recabado para poder seguir en tu revisión bibliográfica aumentando y expandiendo lo que serían los estudios que estás evaluando y que estás incluyendo en tu investigación. Entonces, este paso es clave porque a la hora de seguir trabajando, pues yo voy a poder recabar, pues por ejemplo ahora, pues otros 100 documentos que van a actualizar en esta lista o los que Se encuentre. actualiza siempre la tabla, ¿no? De arriba. Ya no Efectivamente, aparece nada debajo, ¿verdad? se actualiza siempre la tabla. En este caso, parece que solo ha encontrado dos que sean específicamente acorde a esos temas, pero es importante que entendamos que una vez actualicemos la tabla, el siguiente paso que voy a incluir en la próxima actualización va a ser reescribir tu literatura, o sea, tu revisión bibliográfica. De El manera que protocolo de búsqueda, no el protocolo, la sino conclusión, la el conclusión informe. final, efectivamente, el informe final.
De manera que con eso vamos a encontrar un poquito más enriquecido lo que sería Sí. la revisión inicial, pues ahora la va a revisar solo con los documentos que tú quieras recabar. Esto va a Ujú. apuntar un proceso, si lo entendemos así, iterativo. Es decir, que si Correcto. lo empezamos con 100, 200, 300 documentos, después vamos a poder seguir y añadir y refinar con otros 100 o 200. Y así, hasta que lleguemos realmente a recabar todos los documentos que creemos necesarios para poder haber Esto evaluado. para mí es otro valor añadido, es decir, herramientas, pues eso, del tipo consensus y tal, no te permite, no te permiten No, continuar refinando, ajustando, es decir, pues no, te da un producto final ya cerrado que puedes analizar, que puedes hacer cosas con ello, pero ya es como no te permite volver a cocinar ese producto partiendo de la primera versión del producto. O sea que muy bien esa opción. totalmente, totalmente. Y bueno, y aquí de alguna manera llegaríamos al final. Podríamos, como he dicho antes, descargar el documento. Vamos a ponerle el título de lo que es la revisión bibliográfica, ¿vale? Y así vemos también lo fácil que sería el descargar ese informe de manera gratuita en unos segundos, ¿vale? Y con eso realmente concluiríamos ese proceso inicial para poder hacer una revisión sencillita, rápida, medianamente genérica, pero enfocada a lo que había sido tu interés inicial de investigar, pues la comprensión lectora, ¿vale? De entre el Mm, papel y la versión digital. Y en mm. unos pocos minutos, pues hemos podido evaluar más de 200 documentos y hemos recabado realmente información que nos va a ayudar pues para entender pues todo el análisis de lo que ha encontrado, ¿no? Aquí, como veréis, está también el formato incluido, es decir, que intento preservar lo que sería la manera en la que lo has leído y consumido en la herramienta para que tampoco nos perdamos. Eh, y repito, el tema de las referencias se va a mejorar mucho en el futuro porque creo que es donde más valor puedo seguir aportando, ¿no? Porque yo creo que en las referencias hay una cantidad de trabajo manual que no es el más bonito para los investigadores y yo quiero que con un par de clics podáis de alguna manera recabar muchos cientos de documentos que os puedan ayudar a vosotros a seguir documentando y gestionándolos como necesitéis. Yo ¿Vale? creo que muchas veces la IA tiene estos problemas a la hora de hacer la referencia según el formato, si es APA, si es Chicago, esto será otra Sí, cuestión porque hay distintos formatos. Yo creo que muchas veces el problema a lo mejor es por los metadatos que tienen los propios también. artículos o por la información que sube la revista en sus páginas web. Entonces, claro, ahí la IA se tiene que hacer un lío tremendo de decir, bueno, Sí, es que monto la referencia con la información que hay en la revista. Muchas veces a lo mejor no está fallando la IA al hacerlo en el formato perfecto, sino está fallando la información de la que se nutre y demás. Es una cuestión que evidentemente es molesta porque pierdes ahí un tiempo de oro, pero a nivel de buscar el valor a este tipo de herramientas, para mí es insignificante, ¿no? Porque para mí lo vital es esa selección de información, establecer conclusiones, hacerte pensar. Para mí esto es maravilloso siempre, ¿no? Crear ideas. El informe, pues está bien, pero a mí me ayuda luego el informe a tomar una decisión de cómo diseño una tesis doctoral. O si tengo que ir a una reunión de proyecto, pues voy ya con una posible idea y a lo mejor en 30 minutos ya puedo tener un conocimiento de decir, oye, a lo mejor no sí. es el perfecto, pero es de notable, que está bastante bien. Sí, sí. No aspiro a la perfección y creo que te lo he dicho alguna vez. Aspiro realmente a lo que sería un estándar de suficientemente de calidad para cualquier investigador, ¿vale? Mm, Así que en ese sentido tengo la confianza de que lo empiezan a utilizar tanto gente más joven que está empezando en sus doctorados, en sus tesis, como gente totalmente experta en campos que necesitan realmente herramientas que les agilicen entender qué es lo que hay nuevo dentro de su campo. mm, Y he tenido los dos casos de uso realmente. muy bien. Y De una esto. última pregunta te quiero hacer, Diego. Tema de privacidad, que esto siempre es una cuestión que preocupa. Hoy por hoy, estas conversaciones, ¿dónde acabarían?
Mira, estas conversaciones no se están almacenando en ninguna base de datos. Yo sí que las analizo de tanto en tanto para entender un poquito el funcionamiento tanto de la herramienta, de que esté ofreciendo una respuesta y experiencia de calidad a los primeros usuarios, pero a día de hoy lo que sería la privacidad es totalmente efímera en cuanto a que esta conversación y sesión que acabamos de tener después de unos días desaparece en el tiempo, no hay más, no queda más rastro. O sea, Muy bien. simplemente se utiliza para mejorar la experiencia, pero no para entrenar ni para alguna manera ni vender, ni muchísimo menos estos datos. O sea, a día de hoy es Ujú. totalmente transparente el funcionamiento de lo que es la información que se emplea dentro. Muy bien, perfecto, Diego. Pues muchísimas gracias. Yo ya sabes que soy un enamorado de esta herramienta. Me gusta ver cómo evoluciona y lo que viene por delante. Así que te agradezco esta masterclass que nos has hecho, este regalo de herramienta. Y como te decía, pues deseo que encuentres también las vías para que puedas seguir creciendo, que sea sostenible también y que ojalá vaya llegando al menos a las instituciones, a los investigadores y ojalá todavía más que llegue a cualquier persona curiosa que quiera aprender sobre un tema y que no trabaja en una institución, pero que Ujú. también gracias a esto puede acceder al mismo conocimiento que un investigador puede acceder. Así que muchísimas gracias, Diego. No, muchas gracias a ti, como siempre, José Luis, encantado de poder ayudarte y ayudar a toda la comunidad que te sigue y sobre todo, pues gracias por la oportunidad de dejarme explicar y de aclarar algunas de las ideas y sobre todo de ofreceros mi visión hacia lo que creo que puede ser un futuro mucho más productivo y próspero para los investigadores en el mundo. Así que gracias a ti. Un abrazo, cuídate. Un abrazo, hasta luego, adiós.